Mi nombre es Raimundo Zamora Torres y mi compañero Francisco Javier Gutiérrez Gutiérrez. A continuación vamos a realizar el guión de entrevista de la materia Ciencias Naturales, su aprendizaje y su enseñanza. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Por qué la ciencia es una de las mayores contribuciones de esta gran aventura intelectual de la sociedad humana? Bueno, en primera instancia es porque es el lugar donde se concreta la curiosidad y las incansables intentos de representar el mundo en el que construimos y vivimos. Muy bien. ¿Cómo cree usted que está vinculado el término cultura con la historia de la ciencia? Bueno, está vinculado orgánicamente, puesto que participa trascendiendo la primogénita imagen del arte, que es la imitación de la naturaleza, para ser pensada y difundida. ¿Por qué cree que es fundamental la cultura del lenguaje? Bueno, esto es fundamental para apalabrar el mundo que se imagina y se consigue a través de la palabra, puesto que esta es la conquista del pensamiento. ¿Existe el método objetivo? Bueno, este método es cuando trabajamos científicamente, reunimos y examinamos los hechos. Bueno, ¿y en qué consiste el método casual? Ok, el método casual pues se considera que cada caso, cada fenómeno o cada respuesta de cada pregunta, etcétera. Ok. ¿A qué cree que se refiere la frase "el conocimiento científico busca regularidades"? Bueno, pues esto se refiere a que una de las características de la ciencia es la búsqueda de semejanzas, de ciclos, de regularidades, es decir, aquello que se repite en un patrón específico. ¿Por qué se considera que el conocimiento científico es tentativo? Bueno, pues se considera porque a pesar de todo lo que se ha descubierto y hecho en el campo de las ciencias, el día de hoy existen más preguntas que respuestas realmente. ¿Por qué usted cree que el conocimiento científico está limitado por la sociedad? Porque en la sociedad en que viven los científicos puede determinar o limitar las preguntas que se pueden hacer o las que se pueden resolver. ¿Cómo se le llama a las concepciones científicas y a la enseñanza de la ciencia? Bueno, se le llama epistemología del profesor y dado a que ha sido trabajada por diferentes autores que aportaron a la comprensión y a la evolución del saber propio de los docentes. ¿Cuándo se afirma que la ciencia se basa en hechos? Bueno, se supone que los hechos son afirmaciones acerca del mundo que pueden ser verificadas directamente por un cuidadoso y desperjudicado de los sentidos. En su opinión, ¿en qué se basa la ciencia? Bueno, en mi opinión, pues la ciencia se puede ver, se puede oír y no solamente se basa en opiniones o en la imaginación especulativa. ¿Con qué comienza la ciencia? Bueno, la ciencia comienza con problemas que van asociados con comportamientos de algunos aspectos del mundo y del universo. ¿Qué mantiene la opinión común sobre la ciencia? Bueno, mantiene que los hechos del mundo exterior no son dados directamente a través del sentido de la vista. ¿De qué cree que se ocupa la lógica en la ciencia? Bueno, la lógica de la ciencia se ocupa principalmente de la deducción de enunciados a partir de otros. Esto significa que estudia qué sigue después de qué. ¿Usted cree que las leyes científicas puedan derivarse a través de hechos? Pues se puede mostrar fácilmente que el conocimiento científico no puede derivarse de los hechos. Si derivar se interpreta como deducción lógica. En su opinión, ¿qué constituye un buen argumento inductivo? Bueno, es encontrar leyes a pautas de lo que se quiere argumentar, es construir las premisas necesitadas y obtener una buena conclusión con lo que hemos deducido a partir de las premisas. ¿Qué entiende usted por observación pasiva?
Bueno, la observación pasiva, pues que es un método relativamente neutro de obtención de datos que se puede realizar sin que el observador participe. ¿Y a qué cree que se refiere la observación activa? Bueno, la observación activa, pues es otro método para recopilar datos de una forma sistemática, donde el investigador conversa con los sujetos y participan en su vida cotidiana. ¿Qué visiones cree que existan sobre la naturaleza de la ciencia? Bueno, dado a este cuestionamiento, pues fomenta al docente a concientizar sobre lo que se enseña y cómo reflexionar el conocimiento científico de los propios estudiantes. ¿Qué considera la ciencia como puntos de vista tradicionales? Aquellos cuya naturaleza en la ciencia asocian la génesis del conocimiento científico a la observación, a la experimentación y a la racionalidad del pensamiento humano. ¿Cuándo fue que surgió la nueva filosofía de la ciencia? Bueno, surgió en los años 50 al poner en duda primero la relación entre la experimentación y la génesis de las nuevas teorías científicas y posteriormente la racionalidad de la ciencia. ¿Cómo, a su criterio, cuáles cree que eran las ventajas del plan de estudios 11-14? Ok, se otorga la enseñanza de la primaria en 2 años. Los contenidos científicos fundamentales se estructuran para resolver las necesidades básicas, manteniendo el contexto marginal de los alumnos. Bueno, así concluiría la entrevista como tal. Si desea agregar un comentario, puede hacerlo. Si no, ya damos por finalizada la entrevista. No, vamos a dar por terminada esta entrevista. Ok. Pues muchísimas gracias por su tiempo